Buenas a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Y lo que vamos a hacer es una serie de episodios tratando un tema que a mí siempre me apasionó, porque tiene que ver con uno de los procesadores que más quiero, que más me trae recuerdos, y es la serie K6. Así que vamos a hacer 3 episodios contando las 3 generaciones de K6, K6, K6 2, K6 3. Así que vamos a ello. En un video anterior les conté que para el año 1995, ya casi finales, principios del 96, AMD sacaba un procesador que era el 586. Un pequeño procesador que cumplía las normas de bueno, bonito, barato, mantenía la plataforma Socket 3 y le daba un respiro a AMD con sus buenas ventas para poder desarrollar la siguiente generación de procesadores que tenía aún en pañales. Pero pasaba que Intel ya estaba regodeándose, mostrando sus nuevos Intel Pentium. Así que se complicaba un poco el panorama para AMD. El 586 hizo un excelente trabajo, la verdad. Le estiró un poco la vida al Socket 3 y lo que contamos en el video anterior fue que le dio un poco más de respiro a aquellos que todavía no querían pasarse a una nueva plataforma como los Socket 5 o más adelante Socket 7. ¿Por qué? Porque bueno, si había que migrar a los Pentium había que comprar un mother nuevo y seguramente memorias nuevas para tener soporte por las nuevas SSD RAM. Sin embargo, con el Socket 3, un 586 podía seguir funcionando, darle un poquito más de energía a ese final del Socket 3 que venía necesitando, porque ya quedaba prácticamente obsoleto. Así que con esto AMD pudo llenar sus arcas y terminar el desarrollo del siguiente procesador, que fue el K5. Allá por finales de marzo de 1996, AMD por fin sacó su K5, que era un digno rival del Pentium de Intel. Este procesador tenía la capacidad de, con menos velocidad de reloj, alcanzar a los Pentium de velocidades un poco mayores. De hecho, se le había nombrado como Kryptonite al proyecto. ¿Por qué? Porque iba a ser la kriptonita que iba a destronar a Intel. Pero bueno, la realidad es que llegó con un poco de tardanza al mercado, costó que se introdujera. De hecho, ya los que habían comprado hacía poquito el 586 y estaban medio reacios a seguir con esa plataforma y querían pasarse a algo mejor, directamente iban a gastar en el Pentium. Pero la verdad es que era un buen rival para el Intel y cumplió con las expectativas. Si bien cumplió con expectativas, fueron más las de performance que las de ventas y la de acaparamiento del mercado. Porque Intel finalmente, como ya tenemos el diario del lunes, sabemos que los Pentium vendieron mucho más que el K5. El K5 pagó muy caro el haber llegado tarde al mercado. Sin embargo, AMD había hecho un buen movimiento. ¿Por qué? Porque a través de una compra de empresas y demás, que veremos en otro momento, logró diseñar un procesador bastante interesante. Cambiaba mucho la arquitectura respecto de las series anteriores. Básicamente el K5 era un procesador RISC, que era un procesador con instrucciones reducidas, instrucciones muy pequeñitas que se repetían muchas veces y se ejecutaban de manera muy veloz. Pero era contraparte de los procesadores anteriores, los CISC, con instrucciones más complejas, pero en el medio, claro, para poder compatibilizar con lo que ya existía, tenía que hacer una conversión de instrucciones complejas a más simples. Esto la verdad que lo hacía muy bien y fue bastante interesante cómo logró conseguir velocidades muy buenas haciendo este trabajo. En la actual, aquellos que estamos en el retro PC, podemos ver que los K5 son bastante escasos, no hay muchos dando vuelta, y de hecho con esto último de que aparentemente tenían oro adentro, muchos los compraron para simplemente desguazarlos y la verdad que eso acortó el mercado mucho más. Son casi un unicornio dorado que no se puede encontrar fácilmente. Pero bueno, no solamente era por eso, sino que la realidad es que la producción de estos procesadores fue bastante poca, o sea, no se hizo una gran tanda de estos procesadores. Cuando ya de por sí entró tarde al mercado, Intel ya tenía ganado bastante del mercado y le costaba introducirse, y además al rato ya Intel estaba anunciando sus nuevas instrucciones MMX, es decir, esos Pentium que ya funcionaban bárbaro iban a funcionar aún mejor. Por ende AMD se quedó como ahí en el medio, le ganaba una generación pero ya se venía otra, entonces había que contrarrestar esa nueva generación que iba a salir. Por eso se vio obligado a hacer nuevos desarrollos. Por ende el K5 quedó en el medio, no tuvo una gran producción y además no fue tan vendido como se esperaba. Así que hubo que hacer otras cosas.
El K5 andaba bien, pero no alcanzaba para vencer a ese gigante que era Intel, que encima seguía innovando. Y la verdad es que AMD tuvo que empezar con un nuevo desarrollo para la futura generación. Y también tenía que tener cuidado, porque estaban tan pegadas estas generaciones, el K5 salió tan tarde, y el nuevo desarrollo había que sacarlo tan pronto, que había problemas de que pudiera canibalizar futuras ventas de ese nuevo desarrollo que había. Entonces había que tener mucho cuidado con esa estrategia. El K5 era innovador en su forma de operar. Era un procesador, prácticamente era un RISC. Entonces había que escalarlo para seguir al siguiente nivel. Pero se dieron cuenta de que la misma arquitectura, si trataban de ponerle más pimienta, llegaba a un tope y no podían seguir avanzando. AMD parece que internamente se quedó sin ideas, así que tuvo que salir al mercado a buscar ideas frescas para sumar a su proyecto. Y se topó con algo muy interesante. Había una empresa que se llamaba NextGen, que estaba fabricando unos procesadores RISC 586, que la verdad que andaban muy bien. No eran utilizados generalmente para las computadoras de escritorio, eran más diseños industriales y otro tipo de aplicaciones. Pero en cuanto a lo que era el procesamiento y sobre todo la unidad de punto flotante que esta empresa tenía, era mucho más rápido que el diseño que tenía internamente AMD. Esta empresa NextGen prácticamente era como si fuera una subsidiaria de IBM. La realidad es que era su principal cliente IBM. Y la verdad que tenía un capital intelectual bastante piola. De hecho, cuando se vieron los diseños de esta empresa NextGen, tanto de la FPU como del procesador, llamó muchísimo la atención, porque tenían un resultado bastante avanzado con lo que eran los procesadores RISC. Necesitaban ese empujoncito para ponerlos a funcionar en lo que es las computadoras de escritorio que todos tenemos. En un movimiento comercial bastante interesante y que con el diario del lunes nuevamente podemos ver que AMD acertó bastante bien en esa época. AMD compra a NextGen y lo suma a su cartera. Cuando ven internamente los diseños de estos procesadores que tenían, estas ideas que tenían la gente de NextGen para agregar a su futuro procesador de nueva generación, se dieron cuenta que lo que tenía internamente AMD no servía prácticamente nada. Así que tomó el control prácticamente la gente de NextGen para hacer el procesador AMD de la nueva generación. Simplemente los ingenieros de AMD aportaron algunos detalles a ese diseño que ya existía. Y así se produjo internamente el procesador Next Generation AMD. Estos procesadores Next Generation AMD tenían la capacidad de, si bien no podían igualar del todo a las velocidades de las unidades de punta flotante que tenían los procesadores de Intel, estaban bastante cerca. Y con el hecho de que eran una escalada de los procesadores RISC, ¿sí?, que después con el tiempo se convirtieron prácticamente en un estándar del mercado, se llegaba muy cerca del rendimiento de las mismas unidades de Intel. Lo que tenía de bueno es que esto en costos de fabricación, por ende, les permitía saber que tener una estrategia de bajo costo y buen rendimiento les iba a ser de mucha ayuda. AMD no solo gastó en comprarse a NextGen, sino que tuvo que poner plata para seguir usando el Socket 7 y para poder sumar las instrucciones MMX que Intel estaba poniendo en el mercado. Tuvo que hacer un conglomerado interesante de adquisiciones para poder competir en esta época. Es así como estos procesadores Next Generation AMD se convirtieron en el famoso K6. Los K6 iban palo y palo con los Pentium de la misma velocidad prácticamente, y eran un poquito más baratos, lo cual les daba una ventaja estratégica. Estos procesadores funcionaban en el mismo Socket 7 con chipset HX, BX y los típicos de la época para ese socket, y la verdad es que cuando uno veía correr uno al lado del otro, si bien los Intel la mayoría de las veces le ganaban, la realidad es que estabas pagando un precio mucho más bajo por un rendimiento casi igual. Para el lanzamiento inicial, el K6 vino en dos versiones, en una de 166 y una de 200. Estos tenían un proceso de fabricación de 0.35 micrones y luego después con el tiempo sacaron una versión 233. Este procesador más o menos tenía 8 millones, casi 9 de transistores. Tenía un bus frontal de 66 MHz, tenía una caché L1 de 64 KB y lo que podía hacer era trabajar con 4 microoperaciones a la vez, es decir, tenía un pipeline de 4 pasos. Interesante también es que este procesador contaba con 7 unidades de ejecución dentro del procesador, lo cual permitía ejecutar diferentes tipos de operaciones muy pequeñitas, pero la verdad es que bastante variadas. Esta arquitectura inicial de K6 no tuvo un nombre oficial en particular. Sí lo tuvo la versión que salió en el 98, esa arquitectura se le pasó a llamar Littlefoot. Para esta arquitectura se mejoró un poco el proceso de fabricación, ya se hacía en 0,25 micras, y lo que ocurría es que podía llegarse de velocidades de 200 a 400 MHz sin levantar tanto calor, gastaba menos energía, por ende calentaba mucho menos.
Ojo, mientras AMD hacía todo esto y le ponía toda la onda, Intel seguía estando ahí, y no nos olvidemos que en el 97 saca la plataforma Pentium 2. No nos olvidemos que la plataforma Pentium 2 abandonaba el socket 7 y Intel hacía lo posible en promocionar su nuevo tipo de cartucho SEC con su nuevo slot, diciendo como que esa era la nueva tendencia, la nueva tecnología y como que había que hacer las cosas de esa manera. Por ende le tiraba un poco de tierra a los viejos sockets y trataba de hacer que pareciera obsoleto lo que tenía AMD. AMD apostaba a lo contrario. Ellos decían que no era necesario cambiar de plataforma y que ellos podían sacarle más jugo a ese socket 7 que ya existía. De todos modos, la salida del Pentium 2, la primera versión, el Clamad, ¿sí?, hizo volver a poner a Intel por encima de AMD en cuanto a rendimiento, ¿sí? Por más que AMD seguía manteniéndose bien en la pelea ahí en el precio-calidad, cuando hablábamos de rendimiento, Intel seguía estando arriba. Igualmente no estábamos en una época donde la gente salía corriendo a comprar el nuevo procesador. Era una población muy pequeña la que hacía realmente eso. Por ende, AMD tenía todavía el pie bien puesto en el mercado, porque aquellos que no querían migrarse a esa nueva plataforma, que otra vez obligaba a comprar un mother, comprar seguramente memorias, ¿sí?, y un nuevo procesador, eso en combo a mucha gente no le interesaba tener ese gasto. En cambio el K6 seguía siendo una oportunidad de a nuestro viejo socket 7, que quizás teníamos algún Pentium de las primeras generaciones, ponerle un K6 y teníamos un poquito más de energía y no gastábamos tanto como sería en un Pentium MMX de los valores más altos. Es así como el K6 aguantó bastante, ¿sí? Si bien el Pentium 2 estaba ahí y estaba liderando, y incluso ya se venían nuevas versiones del Pentium 2 que iban a funcionar aún mejor, el K6 se lo aguantaba bastante bien. Su precio bajo siempre lo mantuvo ahí como un retador digno por lo que entregaba, por el precio que se pagaba. Hay que hacer un pequeño parrafito aparte para volver a recordar que en esta época seguía vigente algo que se llamaba el P-Rating. En algún video ya lo hemos hablado. ¿Qué era el P-Rating? Bueno, cuando se dio esta cosa que Intel dominaba y había que buscar alguna manera de compararse directamente con ellos para que el consumidor pudiera entender que está comprando, porque no es como ahora que hay benchmark por todos lados y uno puede más o menos entender qué tanto rinde una cosa u otra. En ese momento eran solo memoria, velocidad de procesador y un nombre que quizás no nos decías mucho. Entonces se inventó este famoso P-Rating, que ¿qué hacían? Bueno, se comparaba a través de una serie de test un resultado, y ese resultado se lo equiparaba a los mismos resultados de un Pentium de esa generación. Con esto lo que hacían es, por ejemplo, decir que si tenía un P75 o un P90, ese rating quería decir que este procesador, independientemente de la velocidad de frecuencia que tenga y demás, se equiparaba a un Pentium 95, un Pentium 75, un Pentium 90 o el equivalente que dijera ese P-Rating. Para la época de los K6, como ya estaban saliendo los los Pentium 2, AMD trata de equipararse a los Pentium 2, pero la verdad es que esto se termina descartando. Si bien algunos de los primeros K6 salieron con este P-Rating, la verdad es que no era muy indicativo y la gente tampoco le daba tanta bolilla, porque ya había pasado en la generación anterior que uno se fijaba en ese P-Rating y como que tenía una trampita, porque si uno recuerda lo que pasaba con los procesadores de Cyrix, que decía que tenían un PDS 90, un PDS 120 o de lo que sea, cuando se iba a probar en algunas aplicaciones, como por ejemplo la que más le dolía, que eran los juegos, ni cerca de cómo andaban los Pentium en esa misma aplicación. Por ende la gente empezó a tomarle cierta desconfianza a eso. Porque claro, como ese número era un promedio entre aplicaciones y juegos y un montón de cosas más, claro, en las aplicaciones esos procesadores andaban bárbaros. En juegos andaban horrible. Pero bueno, como era un número que concentraba todo eso, el número final terminaba siendo algo bastante extraño. Es por eso que después, para las siguientes generaciones de K6 y subsiguientes, este modelo de poner un P-Rating se abandonó. Aparte, dicho por lo bajo, tampoco se quería aceptar que Intel seguía teniendo la dominancia. La idea era pasar Intel y ganarle. Por ende, equipararse al valor de ellos no era la idea de mostrar un mercado en que uno trataba de ser dominante. AMD quería mantener su estrategia, ¿sí? Seguía teniendo la licencia para usar el socket 7, seguía teniendo las licencias para la MMX, por ende quería sacarle un poco más de jugo a eso para lo que había invertido. Y NextGen, la empresa que había comprado, también tenía unos desarrollos interesantes. Por ende, lo que trató de hacer para las siguientes generaciones, es decir, para competir cara a cara con el Pentium 2, trató de evolucionar su K6 en algo mejorcito. Y esto dio como resultado uno de los procesadores más vendidos
y más interesantes de esa época, ¿sí? Que es la nueva generación y que vamos a terminar de hablar en el próximo capítulo, que se trata del Kasei 2. Quizás la parte más jugosa de esta serie de videos. Así que vamos a dejar acá. Gracias por mirarme y estén atentos para el próximo capítulo de Kasei 2.